tal, gente? Vaya, pa. Llegamos a la misión jesuítica de Santísima Trinidad, así que espero nos acompañen y disfruten de este recorrido. ¿Cómo está, Bicho? Buen día. ¿Cómo andamos, che? Excelente. Súper bien, un gusto verte de vuelta. Bienvenido a todo el equipo. Hace tiempo que lo estamos esperando acá. Hace rato que queríamos venir, si te puedes presentar ahí para la gente. Bueno, mi nombre es Javier Ramírez, soy de la Secretaría Nacional de Turismo, así que en nombre de la ministra de Turismo le damos la más cordial bienvenida aquí en la misión jesuítica de Santísima Trinidad del Paraná. Un gusto, Javier, poder estar contigo esta mañana y decirle a la gente que vamos a mostrarle este recorrido de la misión jesuítica de Santísima Trinidad. Vení. Qué bueno. Vení. Ey. Vení. Vamos para. Dale. Vení. Bueno, y en este momento arrancamos nuestro recorrido. Estamos con otros amigos de la Secretaría Nacional de Turismo, así que si te presentas para la gente. Bueno, bienvenido. Mi nombre es Edgar Paredes, encargado de la misión de Trinidad. Encargado de todo lo que es el patrimonio. El patrimonio. Lugar, la parte administrativa, la parte, digamos, del cuidado del lugar. Ahora estamos 18 funcionarios trabajando aquí. El horario es de 7 de la mañana hasta 19 horas, que es de lunes a domingo. Y el evento de recorrido de luces y sonido es de miércoles a domingo a las 20:30. 20 y 30 horas. 20 y 30. Un recorrido de 45 minutos donde la gente puede contemplar a través del sonido, la música, las luces, un poco una vivencia de aquella época. Edgar, respecto a lo que es la cantidad de turistas que ingresan a las misiones. Bueno, nosotros cerramos una estadística de 42.500 personas que pasaron por la boletería Trinidad, que abonaron su entrada, más 7.500 turistas de otras sedes que pagaron en Jesús y llegaron hasta Trinidad, y más de 3.500 turistas que pagaron San Cosme y llegaron hasta Trinidad, con 53.500 personas. Mucha gente. Ese número es un número en cuánto tiempo? Un año. En un año. Periodo 2018. Periodo 2018. Enero de este año cerramos con 7.130 personas. Solo enero. Solo enero. Evidentemente se está dando el aumento de turistas, ¿verdad? Es lo que sentimos nosotros en los recorridos. Así mismo, o sea, desde que comenzó a implementarse eventos en cada uno de los lugares, como en Trinidad Luces y Sonido, en San Cosme de Damián el Centro Astronómico, en Jesús el Mapping, y con la entrada que le sirven las 3 misiones, ayudó a que la gente pueda quedarse en los lugares, utilizar las posadas turísticas y además vivir cada lugar. Entonces la gente puede optar por los lugares, va organizando su circuito. O sea, se movió mucho el turismo interno en los últimos tiempos. Y es un aumento, si darte una idea, es un aumento del año 2009 que se habilitó luces y sonido. Cada año fue aumentando 5.000 cada año. Ese es un aumento que fue teniendo. Un aumento constante. Qué bueno, espectacular. Adelante. Hola, ¿qué tal? Bueno, nosotros nos ubicamos en lo que es la Plaza Mayor. La misión de Trinidad fue fundada en el año 1706 por el padre jesuita Juan de Anaya, que esta misión fue fundada en San Carlos Borromeo, en una misión ubicada en Argentina, en ese año, en 1706. En 1712 se instala en este lugar. Son 608 familias, 2.628 personas, nativos ya evangelizados con padre jesuita. Entonces el trabajo aquí fue constante y mucho más rápido que otras misiones. Toda la misión está construida de piedra arenisca. Esta es la que tenemos aquí alrededor, bordeando la plaza central, la plaza mayor. Son viviendas de los aborígenes, las casas de los nativos. Son pabellones de 9 y de 7 habitaciones. Son habitaciones donde vivía una familia compuesta entre 4 a 6 personas, papá, mamá
y los chicos con camas tipo catre, una encima de la otra. La mayor parte de las casas eran techo de tejas coloniales, Sí. con corredor yeré, galerías alrededor, y la arquitectura romana, los arcos de medio punto, como se pueden apreciar. El arquitecto Juan Bautista Primo, de origen italiano, por ese motivo es la arquitectura romana, como se puede apreciar. El recorrido, Edgar, es alrededor de estas construcciones, no se ingresa ni se camina por dentro. Se puede, la mayor parte de lo que se hace el recorrido diurno, justamente se inicia, se cruza la plaza, se Sí. llega hasta la iglesia principal, donde está la parte más importante, se pasa el claustro, que es el patio privado de los padres, y se sale donde está el campanario y la iglesia primitiva, y volvimos a salir por el mismo lugar. El recorrido nocturno, empezamos con una explicación previa de 10 minutos, Sí. y después se hace un seguimiento al guía pasando cerca de las casas de indios, Sí. hasta llegar Claro, la verdad. iglesia. Entramos en la iglesia, tenemos una proyección de imágenes en la iglesia, Sí. cruzamos el claustro y salimos por este sector. Es un recorrido de 45 minutos. Excelente. La Plaza Mayor es el lugar de acontecimientos sociales, recibimiento de las altas autoridades españolas, práctica de deportes, jineteada, arquería, o sea, es el lugar de concentración del pueblo en días festivos. La Plaza Mayor siempre tenía una cruz en cada esquina y la Sí. cruz mayor en el centro, la cruz principal donde toda la población se reunía. Desde acá podemos tener ubicar un poco la zona agrícola, que ellos tenían Sí. 3 estancias, grandes cantidades de ganado que tenían para el sustento de la carne, y Sí. una capilla en cada una de las estancias para no abandonar la parte religiosa. Para ubicarnos aquí al costado está el río Paraná de 15 kilómetros, y toda esa zona era la zona agrícola. Ahí teníamos el pedazo de tierra destinado para el nativo. En guaraní se le dice Abambae. Abamba. Abá, nativo indio, Imbae es propiedad del indio. Sí. Un pedazo de tierra que ellos cultivaban todo lo que pueda sustentarle para su familia, y los excedentes llevaban a un lugar para cuidar para el tiempo de sequía. También tenían el Tupambae, propiedad de Dios, que es una huerta comunitaria que la mayor parte está ubicado detrás de la iglesia, donde ellos cultivaban una vez por semana, y eso era para los niños huérfanos, ancianos, mujeres solas, donde ellos permanentemente estaban en ese lugar ayudando de esa manera. Entonces toda la actividad social se realizaba en En este lugar, los días este festivos, lugar. los días domingos, donde toda la población se acercaba aquí, era el lugar de recibimiento y para asistir a la misa principal enfrente. La mayor parte de ellos siempre tenían, justamente lo más importante era la parte religiosa, entonces siempre tenían capillas en las estancias, oraban a cierta hora de la mañana, al mediodía, a la tarde, para no abandonar la parte religiosa. Sí. O sea, permanentemente eso estaban ellos cuidando la parte religiosa. Y ahora estamos ingresando en lo que es la iglesia mayor. Sí. La iglesia tiene la parte del atrio. En el año 1970 comenzaron los primeros sondeos arqueológicos, y esa parte se hicieron todo lo que es trabajo, digamos, de excavación, puesta en valor de lo que es la parte del atrio principal de la iglesia. Recién en el año 1980 al 81 se ingresa en la iglesia a trabajar, y ahí había 6 metros de escombros, toda la parte de la caída del techo. Entonces todo lo que es las excavaciones que fueron encontrándose, pisos originales, tumba de los caciques, la cripta, púlpito, pila bautismal, fueron encontrándose bajo los escombros, que hoy en día se puede observar. Un trabajo de muchos años, Edgar. Muchos años, un trabajo de muchos años. Fue declarada Patrimonio de la Humanidad en el año 1993 por la UNESCO, la Misión de Trinidad y la Misión de Jesús. Acá estamos enfrente. Esta es la nave principal, los pisos originales, lo que podemos observar aquí, y en el centro están las tumbas de los caciques, jefes de las tribus. Justamente por el motivo, digamos, de las reducciones. El nombre de reducciones primeramente se lo conocía por ese motivo, porque reducían muchas aldeas y lo convertían en un solo pueblo. Al tener muchas aldeas había muchos caciques, entonces para respetar el sistema de cacicazgo, esos caciques pasaban a ser miembros del cabildo. Jueces, corregidores, alcaldes, y eran sepultados como tales en el centro de la iglesia por ese motivo. Entonces aquí tenemos lo que es los caciques. Al costado de la iglesia tenemos el cementerio de los nativos comunes,
Y al final de esto tenemos la cripta, que es la tumba de los sacerdotes. Entonces cada uno era sepultado en el lugar. Cada uno tenía Sí. su lugar. Su lugar. Y en el centro, en estos pilares estaban los apóstoles. Los 12 apóstoles de Cristo estaban ubicados en cada una de las hornacinas, aquí en este lugar. Nave principal, nave lateral. La iglesia está en forma de cruz. Tenía bóvedas que cubría, 3 bóvedas y la cúpula principal en el centro. Más o menos a una altura de 25 metros de altura. Era Podemos ver de piedra eran los... todo es de piedra. Las Piedra figuras. arenisca, Itacu en guaraní, una piedra blanda, fácil, extraída de una cantera ubicada más o menos de aquí a 700 metros, Itacajón. El parque Itacajón hoy en día que está también cuidado Sí. para ser visitado. Del parque Itacajón se sacaron todas las piedras para la Traían hasta construcción. este lugar, traían en carretas grandes piedras y los cortaban en los talleres, de acuerdo, se clasificaba. Piedras para las construcciones y piedras más blandas para hacer los tallados. Acá tenemos un tallado muy cerca que podemos observar. Todo lo que se puede observar, la vestimenta, cómo lo iban realizando. Y la mayor parte de la cabeza es la parte más débil, por la caída siempre se rompe la parte de la cabeza, entonces es lo que más encontramos sin cabeza en los lugares. También ahí tenemos la pila bautismal, una pieza encontrado bajo los escombros, pero no tiene nada de restauración. Tiene escritos en latín y nombre, o sea, nombre del Padre, el Hijo y Espíritu Santo. Nombre del Patri, Filii, Espíritu Santo. Alrededor. Y también tiene el año del tallado de esta pieza, que está al otro lado, que dice 1720. Si bajamos un poquitito de abajo, lo van a notar. Año 1720. Ahí está. Sí. Totalmente de piedra. Y esto está intacto, ¿verdad? Intacto, el lugar de bautizo de los nativos en su momento. Ellos tenían lugar para bautizar y enfrente para velar a los muertos. Tenían lugar donde ellos lo velaban a los muertos y el recuadro del purgatorio. En el recuadro del purgatorio ellos tenían personas con fuego, un poco reflejando el infierno, una enseñanza que ellos tenían los nativos. También aquí puede divisar muy bien el tamaño de las paredes. Este es el tamaño de las paredes Enorme. con los pilares de soporte, 1,20 m, con los pilares de soporte 1,80 m en total. Y siempre dentro de lo que es la iglesia tenía altares laterales, porque las misas se hacían en latín y de espalda al pueblo. Ah, ese es el altar. Sí, y se daban la espalda y se hacía en latín la Santa Misa. Sí, ahí se ve El la- cementerio común, como lo estaban citando, esta parte está marcada el cementerio común de los nativos. Hoy en día ya no se tiene marcada, pero no se tienen lápidas. De eso no se encontró nada. Lo que se encontró son lápidas del otro cementerio que está cerca de la iglesia primitiva, pero eso fue utilizado hasta 1950 por pobladores también de acá. Entonces hay una mezcla en ese lugar y por respeto no se ha hecho ni una excavación arqueológica en ese lugar. Sí se han hecho excavaciones arqueológicas en este lugar donde los restos encontrados fueron llevados al museo solamente para confirmar. Se encontró uno, se quitó, se llevó en el museo, se tiene exhibida ahí, pero el resto ya no se ha hecho ni una excavación. O sea, se hizo una sola excavación. Una sola excavación. ¿Subimos por aquí otra vez? Sí. Acá. Estas son las rampas accesibles para que todos tengan derecho también para poder visitar dentro de la iglesia. Y aquí enfrente tenemos lo que es el púlpito, una de las piezas encontradas en 1500 pedazos. Esto fue armado tipo un rompecabezas, ahí puede ver todo lo que es la restauración, mira. armado nuevamente. Y tienen los 4 evangelistas, el águila, San Juan, el toro, San Lucas, el ángel, San Mateo, y el león, San Marcos. Los 4 evangelistas que están aquí alrededor. Y el decorado con la hoja del güembe, que es la planta que encontramos en la zona, la flor del lirio, la flor del lis, con colores extraídos del fermento de las plantas vegetales. 1500 piezas. 1500 pesos. No había un dibujo de esto, no se sabía cómo era, entonces poco a poco se fue armando. Se armó aquí en este mismo lugar.
desde aquí ya podemos ver la magnitud del lugar, lo que es la iglesia principal. Como estaba citando, teníamos la parte de las bóvedas y la cúpula principal. Y lo que tenemos en Trinidad, algo que no hay en otras misiones, son los frisos. Son los angelitos musicales que están arriba, y esto es el reflejo de la vida cotidiana que había aquí. Había un coro de niños, de 200 niños cantores, que a la hora de la misa subían acá arriba en las paredes y cantaban. Estas dos paredes el coro subía para cantar, y ese coro tocaba instrumentos de cuerda, de viento, sí, cuerda, viento y percusión. Y entonces eso refleja la vida que ellos tenían acá. Y este tipo de frisos no hay en otras misiones. Sí, tenés instrumentos de cuerda, enfrente instrumentos de viento, y aquí al costado instrumentos de percusión. Ya se observa perfectamente. Impresiona la grandeza de este lugar. Es enorme, realmente es enorme. También tenemos la parte de los ventanales. Para decirte algo muy importante, los ventanales. Los ventanales están fijados con abertura de esta manera, es para que entre la luz y dé en el lugar más importante que yo necesitaba, encima de la cripta y encima del altar. En las puertas de abajo están a la inversa, hacia adentro. Entonces entra la luz y esparce en las habitaciones. En cambio arriba está lo opuesto, para que la luz ingrese más dentro del lugar que ellos necesitaban. Estaba todo medido. Y además también en los anillos están pintados diferentes frescos con plantas vegetales. Ese lugar estaba pintado fresco, como también el recuadro. Teníamos dos sacristías, la sacristía mayor, la sacristía menor. Vamos a presentar al... Sí. Queremos presentar por un nuevo profe antes de la filmación. Por la tele, yo a él sí. Hola, profe. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Encantada en persona, ¿verdad? Un gusto. Bienvenidos. Si te puedes presentar ahí para la gente. Ahí está. Ahí ya estamos. Bueno, yo soy la directora de este grupito de violines y cuerdas de Trinidad. Tenemos la profesora de cuerdas, que es Giselle, que también nos acompaña. Y es un placer para nosotros compartir con ustedes y recibirles acá y mostrarles algo de esta riqueza que tenemos en el Paraguay, ¿verdad? Vamos a hacer un poco de música jesuítica también para adentrarnos un poco en todo lo que es este mundo jesuítico. ¿Tu nombre, profe? Mi nombre es Karin Ratz. Sí. Karin Ratz. Bueno, nos había adelantado de ver que el sonido que se logra en este espacio es impresionante. Sí, tiene una acústica muy especial, es por eso que siempre se elige este lugar para hacer música. Sobre todo cuando es música sin amplificar, ¿verdad? Por eso. Para lograr ese sonido puro que tienen los instrumentos. Bueno, si usted nos comenta qué vamos a escuchar y empezamos a disfrutar de eso. Bueno, vamos a escuchar el ofertorio de la misa Guarayo, se le atribuye a Cipoli, a Domenico Cipoli, que era el músico que estaba a cargo de toda esa parte de enseñanza de instrumentos, composición de las reducciones jesuíticas. Y nuestro solista, Queriot Galarza, y la orquesta de Trinidad. Un gusto. Voy a pedir vino, te no
En este momento llegamos al Parque Itacajón, el Paseo de los Mitos, y de este lugar ya nos había dicho Edgar que se sacaban las piedras para construir lo que fueron las misiones jesuíticas. Tenemos otra amiga que nos va a hacer un tour guiado. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Un gusto realmente poder recibirles hoy. Sí, estamos en lo que sería la ex cantera jesuítica guaraní, conocido como Itacajón, por la forma en cómo quedó el lugar. Las paredes laterales y la de enfrente van formando un enorme cajón de piedra que prácticamente es el 80% de todo lo que se construyó dentro de las misiones de Trinidad. 30 misiones, de las 30, cada misión contó con su propia cantera, pero esta es la única habilitada al público. Las otras no... Están en terrenos privados, tienen algún tipo de conflictos, entonces por eso es que no están habilitadas. ¿Tu nombre, por favor, para la gente? Dayana Romero, soy la directora de turismo de la Municipalidad de Trinidad. Bueno, te seguimos. Dale, dale. Estuve contando, la ex cantera en sí se trabajaba, se traían las piedras, Sí. primero se cavaba, se sacaba un buen sector de arena hasta llegar en un sector en donde la misma arena esté petrificada. Sí. Una vez allí, con cuñas de hierro se frotaban de forma horizontal o verticalmente y se remarcaban con un punzón y un martillo de madera. Sí. Las piedras estaban bien cuadradas del tamaño que ellos pretendían, ya que digamos es arena prensada, entonces eso hacía que sea muy fácil. Aquí les voy a mostrar justamente ese trabajo. Para que tengas una idea, la parte superior es arena suelta, es todo lo que no sirve. Sí. Y luego ya empieza, digamos, donde es piedra que sí sirve y se van trabajando. Todavía tenemos la marca de las cuñas, el tamaño y el grosor. Todo lo que es este sector serían para piso y parte del templo mayor. De nuestra espalda serían lo que serían para las casas. Ya vamos a ver también ahí las cuñas y los tamaños que tenían. El traslado de aquí a las reducciones, que solamente nos quedan 400 metros línea Sí. recta, se hacían de dos maneras. Los bloques pequeños tienen un peso aproximadamente entre 20 y 25 kilos Sí. y se armaba, digamos, la famosa fila india y el Y pasamano. el pasamano, eso es lo que hace rato queríamos consultar, si de acá hasta allá era el pasamano y correctamente. Pero lo increíble de la decían fila que- india es que estaban conformadas solamente de las mujeres y de los niños que a partir de los 14 años ya tenían que trabajar. ¿Y cuál es el peso que se pasaba de mano en mano? Cuando la piedra está seca es mucho más ligera, ¿verdad? Entonces tiene aproximadamente entre 20 y 25 kilos. Igual es un peso Razonable, ¿verdad? razonable. Entonces imagínate que las chicas tenían buen músculo. Buenos Los brazos bloques- tenían. Los bloques más grandes se utilizaba lo que sería la tacuara paraná. Desde la altura se bajaba, Sí. en forma de resbaladilla, se dejaba, digamos, hasta el suelo. Una vez allí, con la misma tacuara se hacía palanca y se llevaba hasta un lugar en donde esperaba la carreta conocida como alza prima, la cual tenía un solo eje, la rueda más o menos 2 metros de diámetro, y a pulmón nuevamente se estiraba, ya que el caballo era utilizado por la realeza o por los españoles, Sí. el burro era, digamos, el transporte de los sacerdotes y el ganado era solo para consumo. Las imágenes que ves Sí. dentro de la cantera hemos incorporado el paseo de los mitos y leyendas en este caso. Sí. Tenemos a los 7 hijos de Tahuique Araná y lo que tenemos aquí es una leyenda que es mala visión. ¿Conocer la diferencia entre leyenda y mito, verdad? Quiero que le expliques a toda la gente. Bueno, leyenda vendría a ser algo que realmente ocurrió y quedó con el dice que. Sí. La leyenda de mala visión cuenta, ¿verdad?, que es una doncella guaraní que se enamora del más guapo de la tribu, se casa con él, pero por culpa de los celos termina asesinando a su marido. 7 días después del hecho,
prácticamente ella se empieza a armar una tormenta, escucha unos ruidos raros y al abrir la puerta lo ve, digamos, al hombre enfrente y del susto cae muerta. Por eso se dice que a mala visión se la suele ver cuando se empieza a armar el tiempo feo por los bosques, por los caminos, y se escucha, digamos, como un grito cuando ella desaparece. Si la persona que lo ve tiene suficiente coraje de devolverle el primer grito, ella vuelve a aparecer y prácticamente hace una forma de zigzag y desaparece a mitad del camino con un segundo grito. Si con eso, digamos, no se asusta todavía, le devuelven el segundo grito, ella vuelve a aparecer, pero ya de lo lejos ya viene, digamos, volando de alguna manera y atraviesa a la persona sacándole la voz e incluso causándole la muerte. Y nosotros la tenemos como se la suele ver. A lo lejos parece una mujer, pero de cerca está totalmente deforme por el susto que se dio. Como estaba comentando, el trabajo de los nativos siempre era trabajando, digamos, haciendo graderías en este caso, porque no podíamos meter un andamio en el lugar. Este sector exclusivamente sería para el sistema de desagüe. Tenemos bloques de piedra, como vas a ver, Sí. que es para el sistema de desagüe y parte de lo que es la iglesia mayor. También se trabajaban con pequeños cajones, como pudiste ver también, por el temor a que termine esta materia prima. Mostrar un poco esto cómo se hacía el trabajo. Esto estaba pensado para poder subir las piedras. Claro, o sea, es nuevamente subir hasta arriba, sacar toda esa parte en donde, digamos, la arena no sirve, porque eso es arena, o sea, es piedra, pero muy, muy blanda. Todo eso no sirve, entonces se tenía que subir armando escaleras en este caso y trabajar, sacar esa parte hasta llegar en donde más o menos esté bien petrificada, bien compactada la piedra. Y eso sí ya era... Eso sí es piedra que ellos podían utilizar. Súper. Prácticamente todo lo que sería las 30 misiones, habrás notado que la mayoría están hechas de piedra, pero tienen una mezcla. Incluso la que tenemos aquí a 12 kilómetros, que es la de Jesús, es más blanca, o sea, es más gris en realidad, por el hecho de que la arena está mezclada con cal. Pero aquí solamente es rojiza y es solamente arena. Entonces eso hacía que dentro de la iglesia, dentro de lo que serían las misiones de Trinidad, Sí. hubiese el mayor barroco guaraní. Prácticamente una vez un bloque de piedra, como habrás visto, la pila del agua bautismal o una imagen de piedra en este caso, se llevaban, como te comenté, con la carreta, se dejaba en el lugar donde iba a permanecer. Y ahí se tallaba. Exactamente, se le forraba con la tacuara paraná, se le cargaba agua 24 horas, la piedra absorbía toda la humedad que necesitaba y luego empezaban los tallados. Habrás notado también que las imágenes no tienen ninguna marca de cincel, nada por el estilo. No. Entonces, eso una vez terminado se volvía a remojar y con la yema del dedo se frotaba y dejaban liso. Hasta ese punto, exactamente. Un trabajo extenso. Ujú. Y todo lo que ellos, digamos, ellos hacían, ya que como decían Antonio Sepp, que era uno de los jesuitas, decían que los nativos tenían una mentalidad y era el tamaño de un niño de 9 años, no tenían mente propia. Y entonces todo lo que ellos copiaban, o sea, eran excelentes copiando lo que veían. Por eso es la mayor parte, vamos a ver lo que sería el maíz, lo que serían las frutas, lo que Sí. serían las hojas, el buenbé. Y en este caso las imágenes lo hacían a través de estampillas. Ellos veían la estampilla y lo realizaban. Claro, o sea, En tamaño lo que real. nos había mostrado es que a la derecha hacían los franciscanos y a Y la también, izquierda le exactamente. dejaban a los nativos para que copien el Claro, diseño. porque ellos eran excelentes copiando. Incluso Antonio Sepp, quien fue, digamos, un sacerdote que introdujo música dentro de las misiones, enseñaba música, como él decía, yo llego aquí a donde hay nativos, donde están prácticamente, no tienen ningún tipo de civilización, ejecuto la flauta en una vez y ellos me responden automáticamente sin desafinar. Así era. Así es como él mencionaba a ellos justamente, ¿verdad? Y eso es más o menos era una especie de recelo que tenían, porque él mencionó, a mí me costó desde chiquito que mis padres me obligaran a aprender 56 instrumentos, previamente lo aprendí en forma obligada. En cambio aquí uno llega y ellos lo repiten en forma instantánea con una sola tocada. Eso no había escuchado nunca. Tenés que leer sobre Antonio Sepp, es muy interesante. Muy interesante.
con Claro Prepago no pagamos roaming. Carga tu pack roaming y activalo en Brasil, Argentina, Uruguay, Chile y Estados Unidos. Envía 300 megabytes al 252. Tenés 300 megas para navegar y WhatsApp gratis durante 7 días por solo 15.000 guaraníes. Solo con Claro Prepago tenés internet sin pagar roaming. Vamos, directamente vamos a abordar y te voy a mostrar la parte donde traíamos las piedras para las casas. Que ya es el lugar denominado Itacajón. Estamos dentro de Itacajón. O sea, todo esto ya es todo Itacajón. este es Itacajón. Para que tengas una idea de cuánto realmente se trabajó, la pared principal tiene 9 metros de altura. Lo que le llaman cajón sería esto. Exactamente, las paredes laterales que nosotros estamos visitando y esta que es el frente. Y como te digo, la pared principal tiene 9 metros y esto era plano hasta donde nosotros entramos. Todo esto es lo que se cavó, todo esto es lo que se sacó. Ah, esta es la base. Exactamente, estamos sobre la base. Estamos sobre la base, estamos prácticamente dentro de lo que sería el trabajo principal de las misiones. Y nuevamente lo que es los escalones. En este sector podés notar Sí, acá se ve. lo que serían las marcas de las uñas de hierro. Esto justamente como te comenté, el grosor de una piedra es esta, el largor es esto. Esto es una cuña. Esto se introducía flotando y luego de esta manera, aquí iba la otra. Y luego nada más que con el martillo y un punzo de madera se remarcaba y se soltaba. Se nota bastante bien hasta ahora. Ahí está el trabajo. Exactamente. Y como te digo, eran todos por sectores, todos por escalones. Cada costado o cada sector tiene una escalinata para subir y volver a empezar con el trabajo. Se observa perfectamente el trabajo. Mira esa parte. Y estos son bloques grandes. Para que tengas una idea, eran varios punzones y se extraía. Esto era lo que se colocaban, digamos, la tacuara de Paraná, como te comenté, y la piedra bajaba en forma posada gracias a las pequeñas divisiones. Estos son bloques mucho más grandes. Exactamente. Y aquí vas a notar el trabajo real que ellos tenían. ¿Ves las marcas de vetas que tienen las piedras? Sí, Las rayas en sí. sí. Es piedra que no sirve. Todo eso se tenía que sacar hasta este sector. Es aquí donde empieza a, digamos, a andar la piedra. Y de aquí ellos trataban. Estos son bloques para casas de nativos. Perfectamente. Puede distinguir. Exactamente. Y todo se seleccionaba. Por el temor incluso a que la piedra en sí se mire, es por eso que se trabajaba nuevamente por pequeños cajones. Ahora se puede entender mejor el lugar. Que estamos en un cajón. Exactamente. Nada más que dentro del enorme cajón tenemos pequeños sectores otra vez. Y es así. Se dejaba plano y luego una vez que terminaba se volvían a armar los escalones al costado para subir nuevamente. ¿Te das cuenta? Ahí están los escalones. Entonces empiezan a subir nuevamente ellos. Y como te digo, de las 30 misiones, la ventaja que nosotros tuvimos que esto es arena prensada. Entonces se podía hacer lo que ellos quisieran.
Esta piedra, digamos, tiene dos características, que cuando están mojadas son exageradamente pesadas, pero al tocarlas se vuelven su estado original, que es la arena. Y lo contrario, cuando están secas son ligeramente más livianas, pero mucho más duras, y lo vemos hoy en día en nuestras misiones jesuíticas. Y supieron aprovechar todas las características. Prácticamente. Ellos tenían en cuenta lo que sería la fertilidad de la tierra, la altura, la afluencia de agua y en especial una cantera. Pero la única de las 30 misiones que tuvo la oportunidad, digamos, de incorporar lo que sería el barroco guaraní en piedra fue solamente Trinidad. Ni siquiera Jesús tuvo tanto, digamos, barroco como la que tuvimos aquí. Y destacar este lugar que se puede, al que se puede ingresar, se puede... Exactamente, y es el inicio de observar. nuestro patrimonio. Entonces la gente puede conocer un poquitito de cómo realmente se hizo lo que hoy día nosotros tenemos, ¿verdad? Y reconocer el esfuerzo que realmente tenía. El trabajo en sí habrá sido bastante duro, pero yo creo que fue también reconfortable porque se seleccionaban los lugares, se decía, bueno, esta semana o este mes nos dedicamos a levantar los pabellones de nuestra casa, porque los bloques para las casas se llevaban y ya se colocaban en el lugar donde iban levantando, no es que se acumulaban nuevamente allá, sino que ya se iban acumulando y que se iban levantando las casas. Todos los movimientos eran calculados sobre el plano original ya. Exactamente, 30 misiones, un solo plano. Lo que variaba era la arquitectura. En nuestro caso tenemos un estilo romano. Sí. Y acá culmina el... Esto sería más o menos lo que sería el Parque Itacajón. Y ahora nos vamos un ratito al mirador. Dale. Vamos a subir por acá. En este caso de las misiones, todo este sector, 8 kilómetros línea recta, tenemos lo que sería el río Paraná. Todo este sector era la parte agrícola de las misiones. Cada sector se dedicaba a un rubro y eso luego se comercializaba o se hacía el famoso trueque dentro de las misiones. Ese trayecto hacían todos los días las mujeres para ir a lavar la ropa en el río Paraná. 8 kilómetros. 8 kilómetros, exactamente. Y en ese trayecto, canasta en la espalda, iban recogiendo lo que serían caracoles y huesos de animales, que era para la mezcla que se utilizaba para pegar piedra con piedra en este caso. Desde las misiones, limitando con Jesús, en este caso era la parte ganadera. Todos los sectores estaban, digamos, con una capilla. Trinidad llegó a contar con 11 campanas, cada campana de distinto tamaño, con distintos sonidos, para representar una actividad en el día. Y las reuniones generales el día domingo en el casco urbano. Y así culmina nuestro recorrido por Itacajón. Así que ya saben, están todos invitados a disfrutar de Itacajón aquí en Trinidad. Muchísimas gracias, espero realmente nuevamente la visita y que les haya gustado el recorrido. Las personas pueden venir a hacer este recorrido que hicimos, ¿qué día, a qué hora? Estamos desde los martes a domingo a partir de las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche. Así que ¿El costo? El costo es de 20.000 guaraníes por persona y generalmente a partir de los 12 años 10.000 guaraníes. Ahí está, así que está hecha la invitación y queremos agradecerte por este tour guiado y nos quedamos maravillados con la naturaleza, con lo que hicieron los jesuitas y los nativos. Ahora se me imagino que vas a valorar un poquito más el trabajo que tenían dentro de las misiones. Es gigantesco. Así mismo. Y allá está, la obra maestra. La nueva generación del Galaxy ha llegado y trajo con ella una pantalla cinematográfica infinita, 5 cámaras de tipo profesional y un lector de huellas ultrasónico, desde su pantalla inteligente de última generación hasta el PowerShare inalámbrico. El Galaxy S10 es como ningún otro smartphone. Adquirilo ya. Samsung, the one you can't.
este momento llegamos a la iglesia de Trinidad. Esta iglesia se encuentra al costado de las misiones jesuíticas. Allá están las misiones jesuíticas. ¿Viste? Y acá al lado está la iglesia. Don Edgar, Bienvenido. seguimos. Nuevamente, seguimos acá, la iglesia de Trinidad. Acá tenemos 17 imágenes de madera. Estas son las imágenes que encontradas en la iglesia del habías pueblo, dicho. en las excavaciones. Permiso. Son en madera policromada. Hola, ¿qué tal? Tenemos lo que es la Virgen de la Asunción, también la Virgen del Loreto, Cristo resucitado, Sí. decente. Ahí tenemos la parte del sepulcro, la Santísima Trinidad, que es el patrono, Santísima Trinidad el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los dos ángeles al costado, es patrono del pueblo, encontrado también, todos en madera policromada. Allá tenemos más. Sí, los ángeles. También. Esto estaba dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia. El Padre Eterno, el mundo de sus manos, Jesús, el Espíritu Santo en el centro, los dos ángeles también que pueden encontrar. Esto tiene un valor incalculable. Así mismo. Es una que está cuidada hoy en día por todo lo que es la comunidad. Se hace la fiesta patronal aquí, haciendo las procesiones, la Santa Misa. El día domingo se hace dentro del templo, se le pide a la Secretaría Nacional de Turismo un permiso y la población asiste a la misa de la fiesta patronal en ese lugar. Después se hace la procesión hasta su lugar otra vez aquí. Es algo tradicionalmente que cada año se está haciendo y igualmente aquí se hacen las misas los domingos a la mañana. La iglesia, esta iglesia, ¿de qué año más o menos data su construcción? Esta No es muy- iglesia es muy nueva, Sí. fue construida ya que anteriormente dentro del predio de la misión estaba la iglesia de la Casa de Indio número 14, fue reconstruida una parte y albergó hasta muchos años ahí, hasta que fue trasladado en este lugar. ¿En qué año más o menos se construye esta iglesia? Este más o menos data de 10 años atrás más o menos, lo Sí. que se está terminando esta parte, porque en parte se construyó, no se llegó a terminar y después ahora se hizo toda la culminación del lugar. Y termina siendo el resguardo de todas estas Justamente cuando se hizo con toda la seguridad, cuidando un poco esa parte para que no imágenes pueda... y Porque estos trabajados en madera. el valor de lo que es de estas piezas que están acá es incalculable, ¿verdad? También, Podemos decir que tiene más de 300 años. sí, también. las piezas tienen más de 300 años. También en un momento dado se sufrió un poco que se quiso robar la Santísima y se recuperó otra vez, ¿verdad? Entonces, muchas veces se trata de cuidar el lugar, tener toda la seguridad posible, digamos, para que no se pueda robar esto. Excelente. Muchas gracias. No, gracias.